Les agradezco mucho su atención para la siguiente sesión, en la cual abordaremos los conceptos básicos de estadística que vienen en lo que es la semana 5. Primordialmente aquí a lo que nos vamos a enfocar en este día de hoy es conocer cuáles son estas primeras aproximaciones generales sobre lo que es conceptualmente los temas más importantes para la cuestión de la estadística, sin dejar de mencionarles que también esta tiene que ver mucho con el aporte desde la inferencia, obviamente porque nosotros nos vamos a centrar en el tema de educación para estas sesiones y en el mismo no he querido dejar de mencionarles sobre estos temas de estadística la, los conceptos primordiales o que se consideran esenciales conocer a lo largo de lo que es el seminario para que ustedes tengan mucho más relación con lo mismo y también comprendan a lo que he visto en sus aportaciones en el foro con mayor detalle las características y el aporte que nos da la estadística, más allá de si hablamos de una estadística en concreto, para hacer análisis en perspectivas del aula o desde el centro escolar. Aquí vamos a ver lo que es la tabla de frecuencias, me voy a centrar un poquito más en ella, las medidas de tendencia central y también las de dispersión para cerrar con esta sesión de hoy con algunas consideraciones esenciales a lo largo de lo que se han visto a lo largo del seminario. Para ello también creo importante que nosotros nos enfoquemos bastante en lo que va a ser ahorita en este momento, en esas denominadas trabas de frecuencias, ya que son mucho más útiles a la hora de realizar un análisis pormenorizado de lo que ocurre en el salón de clases. Como les mencionaba en sus diferentes aportes que han dado, que han ofrecido en el foro, los cuales resultan muy valiosos e importantes, se hace se nos pregunta, y nosotros también revaloramos esta reflexión sobre la importancia de la estadística para el tema de educación. Claro que son de destacar, más allá también de hablar de conocer o tener un panorama de las características, independientemente del enfoque en el cual nos queramos desarrollar nuestra investigación, también nos ayuda este aporte desde la estadística a tener claridad sobre la información que se arroja al interior del grupo. Y por un lado podemos hablar de un sistema de medida o métrica basado fundamentalmente en lo cuantitativo, pero no dejemos de perder atención que muchos de los aportes que vienen desde los aspectos cualitativos terminan por influir bastante en nuestras capacidades, análisis, reflexión, implementación, más allá de una estrategia planificada previamente a lo que implementemos en el aula, pero cuando ya le estamos llevando a cabo, creo que nos sirve bastante tener claridad sobre lo que nos puede dar como resultados previos un análisis estadístico. Recordando, como ya lo veíamos también en clases, en sesiones pasadas, la cuestión de la investigación la empato bastante porque ustedes también desarrollan sus investigaciones, más allá si va a ser un producto en cuestión de un artículo o van a ofrecer algún tema de investigación, alguna otra de las materias. Es indispensable tener claridad sobre lo que ofrece la misma estadística, las cuestiones a considerar del aporte de las variables que se pueden usar, las conceptualmente, como les digo, estas mismas tablas, o posteriormente hablar, si es que llegamos a mencionar o que lleguen ustedes a tener utilidad o se enfoquen en algún tipo de medidas de tendencia central o de las denominadas de dispersión, aunque son temas mucho más concentrados a análisis de ciencias, de las denominadas ciencias duras, no pierden aportes a las ciencias sociales y sobre todo a la educación,
cuando son requeridas, pero ya vemos la importancia de cada uno de ellos. Como les comento, me voy a enfocar ahorita en las tablas de frecuencia que son indispensables conocerlas y tener una valoración sobre la misma. Y también busqué ahí material tutorial que creo que nos va a servir bastante porque lo enfoca en la educación, que es uno de nuestros aportes necesarios e indispensables para el desarrollo del doctorado en sí, no solamente de la materia. Antes, bueno, de continuar con esta presentación, quiero resaltar aquí como tema esencial una cuestión en cuestión, bueno, de las actividades o el trabajo que vienen desarrollando. Lo que vamos a ver ahorita es sobre el tema de la semana 5. Ustedes van van a encontrar aquí las distintas semanas que estamos viendo a lo largo de la misma. Aquí les voy a quitar esto voy a dejarlo un poquito a estudiante. Voy a darle el rol de estudiante, como a ustedes se le viene ofreciendo. Pues en la unidad 3, simplemente aquí vamos a conocer lo que son los mismos temas o datos no agrupados de variables numéricas. En general, se aborda lo que son las características de las tablas de frecuencia e interpretación de las mismas, primordialmente, y se llegaba a pedir alguna actividad, pero creemos, bueno, eso no creemos, creo que más que pedir una actividad en esta parte, vamos a abordar otra de las tareas que que han desarrollado ustedes aparte de la infografía y de lo que es el tema de conocer estadísticamente los gustos de algún género cinematográfico, que es de manera muy sencilla. Ya lo veremos en la semana, en la semana 10. A ver, ahorita no, no, es la semana incluso masterclass no hay aquí. En la semana 10, a ver si no se puede ver aquí. Voy a cambiarle entonces el rol para que ustedes puedan observar. Bueno, aquí es lo que estamos viendo ahorita, este tema de media, la moda. Antes de la media, no, tabla de frecuencias, que es lo que vamos a abordar en esta sesión de hoy. Posteriormente, tendremos oportunidad de acercarnos a lo que es, no, poco la exposición. En la semana, mm, bueno, distribución de frecuencias. Esta es uno de los temas que se abordarán a nivel de foro nada más, la importancia de esta distribución de frecuencias previo a lo que hemos visto, a lo que estamos viendo ahorita. Pero también aquí les voy a pedir de favor que lo enfoquemos mucho más a la tabla en sí, a la necesidad misma de las tablas de frecuencias, más que de la distribución de las tablas mismas que nos pueden ofrecer, la estadística, lo que nos da, e incluso aquí le vamos a cambiar el tema de importancia de las tablas de frecuencias para no crear ningún tipo de confusión y que ustedes me puedan ofrecer ahí una opinión personal sobre lo que vamos a ver enseguida, que creo que va a ser muy interesante abordarlo para la semana 8, que sería otro de los pequeños foros, buscando que no sean demasiadas actividades para ustedes. Decíamos que la semana 9 no se lleva a cabo esto. Y explorando, bueno, cálculos estadísticos, está también mm, más que un conjunto de datos. Nos vamos a ir a la semana 11. No, ya no, aquí lo vamos a ver. Semana 12. Sí. Vamos a ver lo que es descubriendo funciones estadísticas en Excel para la educación. Este sería el tema final. Y más o menos para elaborar a apoyarnos en los mismos trabajos de estadística, que sería un propósito esencial, que es que ustedes exploren y comprendan las funciones estadísticas que vamos a encontrar en lo que es
que se presentan en este tipo de aplicaciones en Excel y buscamos que se aplique en la educación y que ustedes puedan desarrollar habilidades de presentación al exponer estas funciones de lo que es la estadística. Más allá de pedirlo en equipo, pues ustedes lo tomarán a consideración. Aquí va a ser una pequeña exposición nada más como cierre. No presentaría nada más o otro tipo de trabajo. Y aquí nada más ustedes elegirían los equipos, formarse por equipos, elaboración de funciones estadísticas. Cada equipo elegirá una función estadística de Excel relacionada con la educación. Puede ser la función de promedio, mediana, desvets, cualquiera, recordemos. No importa que se puedan repetir el tema a exponer porque cada uno de ustedes tiene un enfoque, una perspectiva única y la da en función también de sus habilidades, sus experiencias desde la etapa educativa o desde la institución, no de la etapa de la institución que ustedes en la cual labora, y para mí es esencial esto. Y bueno, realizar entonces elección de las funciones estadísticas, una investigación del tipo de función que se realice. Aquí se les va a pedir una investigación a fondo de la función asignada, recordando que es importante cómo la presenten ustedes frente a todos nosotros. Posteriormente se les pide que la preparen esta exposición y aquí vamos a destinarle a las dos últimas sesiones que ustedes expongan este tipo de usos función a partir de las funciones estadísticas y que nos puedan ofrecer cuál es su visión, perspectiva a la hora de usar esta herramienta para obtener promedio, la mediana, la desviación, etcétera. Recordando que todas estas exposiciones van a promediarse junto con los foros y las actividades que han ido trabajando. Ustedes van a encontrar a lo largo del trabajo de estas sesiones y en la plataforma ya evaluadas sus actividades. Por si llegan a tener alguna duda o comentario, ustedes pueden directamente desde el WhatsApp eh, comentarlo o exponerlo. Otra de las situaciones, recordemos que esa es de la semana 12, es donde sería la actividad. Recordemos que vamos en la semana 9, es prácticamente sus trabajos anteriores y yo voy a pasar el reporte de lo que han hecho ustedes, que son 3 actividades nada más y sería esta exposición de la semana 12. Y también espero que no sea mucho trabajo, como puede realizarse en equipo, que expongan de manera general estos temas ustedes. Ya me habían escrito y ahí no quise ponerle todavía en el WhatsApp para no generar tampoco ningún tipo de confusión. Ya ve que me decían que si se daba mayor tiempo a la entrega de las actividades debido a las consideraciones de clima y la próxima semana pues seguro que otra vez vuelva a llover bastante y pues bueno, si se espera que llueva, eso es lo que queremos todos, que llueva bastante, pero eso genera a su vez algunos de los inconvenientes de conexión a internet, se nos va la luz y otros factores, ¿no?, que nos llevan al mismo. Entonces, ¿qué es lo que se va a implementar? No se van a cerrar ninguna de las actividades, van a tener ustedes, aunque aparezca la fecha, súbanla, porque yo tengo que mostrar en la plataforma las fechas de cierre, pero ustedes suban las actividades y no van a recibir ningún tipo de penalización, simplemente entregarlas y yo ya estaré evaluándolos lo antes posible y cuando entregue sus evaluaciones, si llegan a tener algún retraso alguno, ahí sí ya lo veremos de manera personal con compañeros maestros y maestras que no tengan posibilidad de ponerse al corriente, pero siempre pues, los motivo a realizar sus trabajos y entregarlos en tiempo y forma. Pero como les digo, no va a tener límite. Aunque aparezcan las fechas de cierre, ustedes suban las actividades y espero que no tengan ninguna dificultad sobre esto. Bueno,
Vamos a ver entonces en qué consisten esas tablas de frecuencia, que es lo que me interesa bastante que ustedes conozcan como primer aporte. Recordemos entonces que para la estadística, las tablas de frecuencia va a resultar una herramienta indispensable, porque por un lado, porque nos va a ayudar a organizar la información o los datos, pero también resumirla. Y el resumir esa información nos brinda una ventaja esencial para ofrecer esa primera aproximación de lo que se encuentra en el grupo, ya sea de manera cuantitativa o desde el aspecto cualitativo, que es lo que nos interesa bastante, o que me interesa a mí por la función de la estadística denominada inferencial. Y además de resumir esa información, nos ayuda también a tener un panorama tanto al docente que está frente al grupo o al directivo o también a un conjunto de instituciones o a la misma institución en general cuando le podemos mostrar a nuestros compañeros maestras y maestros cómo es que va presentándose las diferentes situaciones. Por un lado, puede ser desde el ámbito netamente cuantitativo, ya sea una evaluación y cómo van obteniendo sus promedios, o por otro lado, por aspectos cualitativos donde hay necesidad de tener una visión práctica sobre lo que está sucediendo con el aprovechamiento del aprendizaje, hemos dicho, con la aproximación a los contenidos o los temas, si es que se está teniendo una comprensión misma, porque recordemos que, y aquí vienen también aportes de la inferencia, que podemos presentar una información que es importante, numérica o cuantitativa, sobre lo que están teniendo los alumnos en sus exámenes o sus evaluaciones periódicas o formativas, pero a su vez también uno como maestro, cuando está constantemente en el grupo, empieza a tener una claridad sobre lo mismo. ¿Y qué nos ayuda a nosotros todavía más al tener la posibilidad de conocer a nuestro grupo, tanto en sus áreas de oportunidades como en sus grandes cualidades? Otro de los aportes que nos brinda la estadística es empezar a organizar cierta información que nosotros podemos usarla de manera importante para planificar, para llevar a cabo estrategias de enseñanza-aprendizaje, etcétera, que nos van a brindar toda una posibilidad o una gran oportunidad para tener diversos instrumentos de evaluación por un lado, por otro lado aplicar diferentes estrategias, como lo hemos comentado, y que nos ayuden al mejor aprovechamiento académico de los alumnos. Aquí entonces hablamos de que la función principal de estas tablas de frecuencia, pues es agrupar estos datos, pero según los valores o categorías que les demos. Y ya veremos también, reiteraremos siempre a qué nos referimos cuando hablamos de valores y por otro lado de categorías. Y nos ayuda también a contabilizar esa frecuencia con lo que se está dando de manera habitual. Y aquí espero cerrar muy bien con un ejemplo y veremos este tutorial que creo que es espléndido y que es muy accesible para todos nosotros y que entendamos cuál es la importancia de esta tabla de frecuencia para el ámbito de la educación. Vamos a ver entonces cómo se construye una tabla de frecuencias, pues hay que recopilar los datos en un primer momento. Consiste en reunir y organizar este conjunto de datos que vamos a analizar, pero pueden prevenir de diferentes fuentes, como encuestas, experimentos o nuestros registros que llevamos día con día, que aquí recordemos que el registro es donde se da mucho más en nuestra labor. Ya ve que nosotros tenemos bastante trabajo administrativo que nos va a ayudar a obtener esta información, y esta información que a su vez nos permite, nos arroje ciertos datos indispensables a la hora de que tengamos que realizar una reflexión sobre lo mismo o vaciar esta información en esta tabla de frecuencias para que nos quede claro qué está ocurriendo al interior del grupo y cómo son las cargas porcentuales, sobre todo eso, las cargas porcentuales que se dan al tener esta información. Bueno,
Identificar qué tipo de variable es la que voy a usar, porque recordemos que hay elementos cualitativos, que son las categorías que hemos estado viendo, y que yo incluyo siempre las categorías como podría ser aprendizaje, los estilos de aprendizaje, que no es lo mismo el aprendizaje mismo como se va adquiriendo al interior del grupo, que a su vez cuando identificamos también qué estilo de aprendizaje es que domina en el salón de clases o el tipo de aprovechamiento académico que se está dando respecto a un contenido, etcétera. Y también hablamos del aspecto cuantitativo, esos son los valores numéricos. Recordemos entonces ahí que vamos a encontrar por un lado categorías y por otro lado los denominados valores. Ahí entonces nosotros tenemos que tener claridad sobre qué tipo de variable es la que vamos a usar para nuestra investigación, para nuestro análisis, para nuestra aproximación al objeto de estudio. Y siempre les abordo desde un aspecto de investigación, porque recordemos que ya están desarrollando ustedes también, a su vez, trabajos de investigación o primeras acercamiento o tomando una perspectiva sobre lo que arroja esa información, tanto en el salón de clases, que es la mayoría de las veces es lo que nosotros trabajamos, o fuera del mismo, ya sea a nivel del centro escolar o de comunidad. Vamos a ver entonces cómo vamos a crear esta tabla. Son con determinadas columnas. En primer lugar, el valor o categoría, como mencionamos. Aquí hay que poner, entonces, si hablamos de un tipo de valor numérico o de un aspecto esencial como una categoría que consideramos indispensable analizar para nuestro primeros trabajos o aproximaciones que realizamos a determinada análisis que está ocurriendo o reflexión que queremos realizar también. No sé, a lo mejor queremos tener también la información que nos brinde para todo el centro escolar estos primeros datos, esta primera información o estas primeras categorías que lleguemos a utilizar para que conozcan tanto el directivo o los futuros profesores que se encarguen del grupo, cómo es que se ubica en función de estas categorías, los alumnos. Posteriormente hablamos, entonces, hay que encontrar la frecuencia absoluta. ¿Cómo se va a representar la cantidad de veces que se repiten en cada valor? Y aquí no quiero revolverlos con la misma información, pero ya lo verán ustedes con este ejemplo que les tengo al final, este pequeño tutorial, pero es referente a esto. ¿Cuántas veces se repite en un grupo determinada acción, valor o categoría? Y ahí nosotros lo podemos referenciar. Yo me estoy cargando demasiado la cuestión de la diferencia, pero podemos encontrar, pues ya a partir de esta diagnóstico, evaluación diagnóstica, descubrí que hay una mayor carga o hay determinada carga, no mayor, porque después ya vamos a ver el análisis, determinada carga en un tipo de aprendizaje visual, auditivo, etcétera, ¿no? Es entonces identificar cómo se está dando esta frecuencia. Y hablaremos de cuestión de cuantitativa cuando lo veamos posteriormente. Posteriormente hablamos de una frecuencia relativa. Aquí va a indicar la proporción de veces que se va a repetir cada valor a categoría en relación con el total de datos. Vamos a ver si está dando, si el total de esos datos son, por ejemplo, en mi salón que tengo 60 alumnos o 30, vamos a ver esa proporción de cuántas veces está repitiendo en función del número de alumnos que tengo en el grupo. Y ya lo veremos cómo se va aplicando con cada una de estas fórmulas. Posteriormente vamos a encontrar la frecuencia de acumulada, que se obtiene sumando las frecuencias absolutas de cada valor o categoría e incluyendo el valor actual, que sería el valor de cuántos son del grupo, 30, 40,
Todo va en función del número de alumnos que tengo, pero también tomando en cuenta esas referencias, estas categorías o esos valores que estoy obteniendo al ir analizando al grupo, o viendo simplemente la información que me arroja, ya sea por una evaluación, ya sea por una pregunta directa o un cuestionario, o simplemente aplicándonos una evaluación diagnóstica para conocer cómo se encuentran en ese momento el grupo. Aunque yo haya dado la misma durante todo el tiempo, haya dado el determinado tema que a mí me interesa explorar o identificar. Pero ya lo veremos con calma en esta cuestión. Bueno, y ya vemos cómo se va a ir calculando las frecuencias. Les voy a pasar la presentación porque me gustaría mucho más en esta parte enfocarnos en el ejemplo para que quede mucho más claro, o quede muy claro, ¿no? Para no redundar, a qué nos referimos sobre el cálculo de frecuencias, cómo es que vamos obteniendo estas, ya sea de la frecuencia relativa, la acumulada, etcétera. Vamos a verlo entre todos nosotros, cómo se arroja esta información, y los invito a realizar el trabajo, el dato que nos pide este excelente maestro de matemáticas sobre matemáticas básicas, creo que se nos dedica, pero es bastante bueno, sobre la tabla de frecuencias. Ahí los invitaré a que ustedes realizaran la siguiente tablita. Ya estaremos comentando en la sesión, a ver qué les pareció. Bueno, estemos en sesión síncrona. Bien, vamos a ver entonces qué consiste la tabla de frecuencias con este ejemplo. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, las tablas de frecuencia. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es la organización en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Ahora sí, veamos un ejercicio. Aquí tenemos las edades de un grupo de 30 alumnos de una escuela. ¿Ya los viste? Ahora sí, aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias. Empecemos con la letra X. La X se refiere a cada uno de los datos que tenemos. En este caso, es la edad de los alumnos. Tenemos alumnos de 10 años, de 11, de 12, de 13, de 14 y de 15 años. Y aquí abajo vamos a poner los totales. La F es la frecuencia o frecuencia absoluta y representa el número de veces que se repite un dato. Vamos a ver cuántos alumnos de 10 años tenemos. Revisamos y tenemos 1, 2 alumnos. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos con 11. ¿Cuántos alumnos con 11 años tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos a ver cuántos alumnos de 12 años tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos con los alumnos de 13 años. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos a ver cuántos alumnos tenemos con 14 años. 1, 2. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos a ver cuántos alumnos tenemos con 15 años. 1, 2, 3, 4. Y lo pongo aquí en la tabla. Y listo. Ya terminamos con nuestra frecuencia o frecuencia absoluta. Al sumar todos estos datos, nos tiene que dar como resultado 30, porque es el número de alumnos que tenemos. Facilísimo, ¿verdad? Ahora pasemos con la FR, que es la frecuencia relativa. Se calcula con la siguiente fórmula. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta, que es la que acabamos de calcular, entre n, que es el número total de datos, que en este caso es 30. Empecemos con la primera. 2 entre 30 nos da como resultado 0.066. 5 entre 30 nos da como resultado 0.166. 12 entre 30 nos da como resultado 0.4. 5 entre 30 nos da como resultado 0.166. 2 entre 30 nos da como resultado 0.066. Y 4 entre 30 nos da como resultado 0.133. La suma de nuestras frecuencias relativas nos tiene que dar como resultado 1, pero como no tomamos todos los decimales, nos da 0.997, que está muy cercano al entero. Facilísimo, ¿verdad?
El símbolo de por ciento representa el porcentaje y este porcentaje se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. Así que 0.066% nos da 6.6, 0.166% nos da 16.6, 0.4% nos da 40, 0.166% nos da 16.6, 0.066% nos da 6.6 y 0.133% nos da 13.3. Al sumar todos nuestros porcentajes nos da como resultado 99.7%. Nos tendría que dar el 100%, pero como no tomamos todos los decimales, nos da un número muy cercano. Facilísimo, ¿verdad? La F mayúscula representa la frecuencia absoluta acumulada y vamos a ir acumulando las frecuencias de cada dato. Aquí tenemos 2 y lo ponemos aquí en frecuencia absoluta acumulada. A este 2 le voy a sumar 5 y nos da 7. A este 7 le voy a sumar 12 y nos da 19. A este 19 le voy a sumar 5 y nos da 24. A este 24 le voy a sumar 2 y nos da 26. A este 26 le voy a sumar 4 y nos da 30. Nuestro resultado final es 30. Es el número total de datos que tenemos, las 30 edades de nuestros alumnos. Y listo, ya terminamos nuestra tabla de frecuencias. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. De frecuencias. Facilísimo, ¿verdad? Me voy a quedar aquí en esta parte que es muy importante. ¿Cuáles son entonces las dos tipos de información o los dos datos informativos que a mí me resultan indispensable tenerlos siempre a la mano en función de lo que estoy obteniendo en mi grupo? Por ejemplo, si yo lo traslado una posición a una estadística inferencial, si hablamos de estilos de aprendizaje, otra vez tomando este tema, hablando de qué tipo de, cuál herramienta de aprendizaje le resulta muy útil al alumno. Por ejemplo, en Internet que estemos utilizando una presentación en Canva, en Geniali, Prezi, etcétera, y que quiero identificar cuál de estas plataformas les resulta más sencilla a mi grupo, puedo usar esa información. Les pregunto en una evaluación, en primer lugar, cierto número de preguntas enfocadas a los estilos de aprendizaje para obtener estos datos indispensables y posteriormente por los gustos de las plataformas educativas u otro tipo de datos que vaya en función de un aspecto mucho más desarrollado en la noción de las habilidades cualitativas que adquieren los alumnos. Como vemos aquí, esta cuestión del porcentaje y la frecuencia absoluta es indispensable siempre tomarla en cuenta, porque cuando ya no tenemos el porcentaje de la frecuencia con que se está dando determinado fenómeno que queramos nosotros explorar, tendremos una información clara sobre cuál es porcentualmente la carga más fuerte. Por ejemplo, aquí estamos viendo que los alumnos de 11 años y los alumnos de 13 años son los porcentajes más altos. Déjenme decirles que en información de carácter cualitativo también llega a arrojar mucha información de este estilo, obviamente en función de lo que se responde y lo que identificamos con el grupo. Y entonces a partir de esto tengo mucho más margen de maniobra para empezar a trabajar, por ejemplo, por estilos de aprendizaje. Estoy notando que se da a nivel de visualización y a nivel, no sé, de auditivo, esos tipos de estilos de aprendizaje, la carga es mayor. Entonces, a lo largo de mi planeación, voy a enfocarlo con un poquito más de carga en ese aspecto, sin dejar de tomar en consideración otros de los aportes. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando estoy teniendo esos porcentuales, voy a tener también, y aquí lo podría ir anotando,
identificando cuáles son los alumnos que están dándose con esta carga conceptual. Y entonces también enfocarlo a nivel individual. Obviamente no, con eso no estoy diciendo que nos vamos a dedicar a trabajar y a hacer una evaluación o un tipo de aprendizaje, una enseñanza, o elaborar una enseñanza individualizada. Pero también cuando ya digas identificar a los alumnos que presentan un determinado estilo de aprendizaje, entonces puedes enriquecerlo cuando ellos les pidas apoyo. Ya ve que en ocasiones también tenemos un tipo de inteligencia muy enfocada a aspectos de carga de artística. Pues, ¿por qué no en un momento dado, cuando se desarrolla alguna de las actividades, manejar a este alumno que identifico con este tipo de estilo de aprendizaje como líder del equipo? Eso podría ser uno de las grandes cualidades que encontramos a partir del desarrollo de ese aspecto, que nos puede servir a partir de identificar la carga porcentual que tenemos en el interior del grupo. Por otro lado, aquí ustedes están viendo las frecuencias. Por supuesto, la frecuencia absoluta y que se ofrece aquí, ustedes dirán, pues es distinto, ¿no? Digamos, en función del numeral o de la frecuencia absoluta que se brinda con mayor porcentualidad. Pues déjenme decirle que cuando estamos hablando de aspectos cualitativos, aquí es donde tenemos una claridad sobre la noción de qué tipo de enfoque está desarrollándose en el grupo. Por ejemplo, con frecuencia absoluta me puedo referir también a el nivel de aprovechamiento académico o el aprendizajes adquiridos a lo largo de determinado mes, semana o bimestre, por ejemplo, para ecuación de educación básica. Y entonces voy viendo una carga dependiendo de los contenidos que me va arrojando cuando yo llego a tener posibilidad de aplicarles una evaluación donde les haga unas 5 preguntas abiertas. Que no pase más de 5. Lo ideal también puede ser 3 preguntas abiertas, donde se explore de manera muy general algunos de los contenidos que consideramos indispensable que el alumno tenga claro sobre el tema abordado en este momento. Cuando lo vaciamos en el tipo de tabla de frecuencia, si identificamos ya al final con qué frecuencia se está dando determinado contenido, temática, de manera más sostenida, a su vez esto me permite tener también el grado de aprendizaje que se va dando desde una manera muy relativa hasta una manera mucho más objetiva, tomando los pormenores de lo que decíamos desde el aspecto de la hermenéutica. En función de que no necesariamente por un dato me voy a ir a ser totalmente objetivo, voy a decir, ya tengo ahí la información y ya es claro que se va a presentar esto. Y por otro lado, si estoy notando que hay demasiada información y datos muy abiertos y no necesariamente se presente cierta tendencia, pero cuando estoy dándome cuenta que ya encontré determinado estilo de aprendizaje o determinada situación que se presenta de manera muy concreta en el grupo y que ya los datos que me arrojan ahora sí estadísticamente me dicen este es el porcentaje y este es la frecuencia absoluta que me está brindando esta información. A partir de eso puedo ya tener una respuesta de corto plazo para empezar a implementar estrategias, cambios importantes al interior del grupo. A mí me llegaba a ocurrir cuando lo aplicaba, como les comentaba, algún tipo de evaluación en función de lo que me agradaba trabajar con los alumnos
algún contenido de historia, de ciencias sociales, etcétera, decía, este tema o esta definición o este periodo histórico resulta mucho más complejo entenderlo porque son varios de los acontecimientos que están impactando a determinado transcurrir o tiempo-espacio específico que estamos abordando y se necesita tener un análisis mucho más profundo y generar una, mm, una reflexión sobre lo que ocurría en determinado periodo y a su vez que resultara mucho más enriquecedor el debate que se diera al interior. A mí lo que me ayudaba bastante es tener claridad sobre la determinada herramienta que usaba, por ejemplo, hablándole de lo que elaboraba, como eran los organizadores gráficos o mapas conceptuales. Entonces, si yo veía que determinado organizador gráfico sabía a manera de porcentualmente en esa tabla de frecuencia, me arrojaba que a ellos les resultaba mucho más sencillo entenderlo con determinado organizador, ese tema lo exploraba desde este punto de vista. Y a mí me resultó mucho más efectivo porque encontré material bibliográfico. Resulta que en determinado tema histórico o sociohistórico, cuando se explicaba apoyándose en un mapa mental, ya saben ustedes que el mapa mental presenta muchas imágenes y poca información, porque es mucho más visual, y ya había identificado al grupo que era de un porcentaje más alto visualmente. Encontré un libro donde decía la historia de México explicada a partir de mapas mentales. Es bellísimo ese libro, lamentablemente nada más le pude sacar copias, pero todavía sigo buscándola, ya está en algún lado en el OSECAM, como decía, pero lo voy a encontrar, van a ver, este es un libro muy bueno, bastante claro sobre los mapas mentales en los cuales se realizaba este trabajo y explicaban todas estas temáticas. ¿Y qué me resultaba a mí muy importante? Pues cuando en determinado tema ya tenía ya esta información previa a raíz de esta tabla de frecuencias, lo que hacía es explicar, apoyarme en estos mapas mentales para reforzar el tema. En primer momento lo explorábamos de manera habitual, con lo que yo consideraba era importante que se abordara, ya fuera a partir de videos, ya fuera a partir de alguna gamificación, alguna estrategia específica, y posteriormente lo reforzaba con este mapa mental y obviamente ya con los resultados obtenidos al realizar la evaluación, pues sí notaba cierta mejoría. Recordemos que no es absoluto. En ocasiones puede resultar bastante bueno, aunque el alumno considere que es una de las herramientas fundamentales, por ejemplo, esta que les decía, y en ocasiones me llegaba a presentar un resultado muy desfavorable. Yo decía, pero si los alumnos me decían, la mayoría, a partir también de esta tabla de frecuencia, le resultaba mucho más sencillo entenderlo a partir de esta herramienta, pues resulta que estamos teniendo, o sea, los números iguales, o la evaluación se presenta idéntica, o al contrario, están presentándose eh, eh, un aprovechamiento académico muy bajo. Eso es en función también de muchos de los aspectos que incumben al análisis, a las circunstancias que se estaban dando en el interior del grupo. Y ahí es donde resaltan todas nuestras habilidades. Darnos cuenta que hay determinada situación, que también el grupo en ese día quizá no contaba con todo ese tipo de motivación, se había dado una circunstancia externa, etcétera. Esto es muy enriquecedor para nosotros los docentes
porque cuando presentamos la investigación escrita, podemos abordar todos estos elementos y dejarle claro al lector que también un tipo de estrategia, un tipo de elemento de innovación, no necesariamente me va a ofrecer todos los resultados que estoy buscando o el supuesto en el cual me sustento. Sin embargo, sí le puedo ofrecer un análisis pormenorizado, una investigación profunda y que me arrojó estos datos y en función de esos realicé la intervención, la acción, aunque no se dieron de manera satisfactorias. Yo previamente ya tuve una organización, una planeación, la llevé a cabo, se dieron determinados resultados, pero hablamos de todo un proceso de investigación, acción, que me está dando como me brinda unas posibilidades de perspectiva hacia el análisis de la investigación educativa desde un enfoque específico, desde mi formación, desde mi postura, desde el grado en que estoy impartiendo la clase, desde las circunstancias que se están presentando en el grupo, fuera del grupo, a nivel institucional, etcétera. Bueno, creo que es bastante enriquecedor esta parte. Posteriormente, bueno, ahí si ustedes quieren realizar esto, creo que es muy interesante, pero aquí ya nos brinda una primera aproximación a estas tablas de frecuencia para hacer uso constante de las mismas. Y eso es lo que les podría comentar en esta sesión, que tomen mucho en cuenta este tipo de tablas de frecuencia porque creo que son indispensables para nosotros en nuestra labor y nos brinda, más allá de una información, también una perspectiva, un enfoque de cómo podemos implementar determinadas herramientas, cómo se encuentra el grupo en función de los aprendizajes adquiridos o de otras circunstancias que no necesariamente son desde aspectos cuantitativos. Posteriormente ya les paso de todos modos aquí la presentación para no hacerla demasiado larga la sesión. Tendremos oportunidad de acercarnos a estos tipos de conceptos de estadística, pero creo que este es uno de las, de los elementos fundamentales de la estadística que tenemos que tomar mucho en consideración. Les agradezco mucho su atención. Estaremos viéndonos en la próxima sesión. Cualquier duda o comentario, ahí con toda confianza en el WhatsApp. Yo sé que en ocasiones no les contesto de manera inmediata, pero estoy realizando varias cuestiones. Ahorita un trabajo ahí académico a nivel institucional que está un poco amplio, pero estoy atento a todas las inquietudes que se presenten, comentarios, dudas de ustedes. Les agradezco mucho, maestras, maestros, por su atención. Nos estaremos viendo en la próxima sesión. Cuídense mucho. Gracias.